El lenguaje de Dios es una obra publicada en el año 2006 por el genetista estadounidense Francis Collins. Así, Asimismo, para poder comprender y entender mejor la historia, les hablaré también del libro Del origen de la vida en la Tierra, publicado por Alexander Oparin en 1924. Bueno, cuando no se tenía idea de cómo empezó a existir el universo, era más sencillo decir que todo fue creado por Dios, donde reinaba la autoridad de Aristóteles y los dogmas de la Iglesia católica escritos por Santo Tomás de Aquino. La nueva ciencia surge del Renacimiento, con los personajes tales como Besalio, que estudió el interior del cuerpo, así como Copérnico, Kepler y Galileo, que estudiaron el universo. Los avances de la ciencia empiezan a responder cuestiones complejas, como por ejemplo el origen del universo, así como determinar la edad de nuestro planeta. Oparin dice que al inicio del planeta la Tierra era rica en hidrógeno, pero pobre en oxígeno y carbono, lo que formaron el amoníaco, metano y agua. Posteriormente, con los rayos del sol, el agua y los gases existentes dieron origen a los azúcares y aminoácidos en el agua. Oparin y Halden demostraron experimentalmente que se pudieron formar membranas lipídicas, lo que dio origen a los coacervados o protocélulas. Se considera que el agua de los océanos sirvió como filtro para la creación de las primeras moléculas prebióticas. Y cuando la Tierra se enfrió, los minerales fueron arrastrados a los mares, de donde los coacervados los tomaron para formar moléculas más complejas, como el RNA y posteriormente el DNA. Esto dio origen a los protobiontes, que son estructuras abióticas, y esto a su vez dio origen a las células, lo cual fue comprobado científicamente por Miller en 1953. La ciencia también ayuda a dar una línea de tiempo con las evidencias de los registros fósiles, como por ejemplo los Homo sapiens de hace 195,000 años en África, o los neandertales de hace 30,000 años en Europa, o los hobbits en Indonesia. Darwin sostenía su teoría de la selección natural del origen de las especies, cuidando a medida de lo posible en no afectar los sentimientos religiosos. Por eso, el libro del origen de las especies es el segundo libro más leído después de la Biblia. Por otra parte, Mendel fue el primero en demostrar que la herencia genética podía venir en pequeños paquetes de información. 30 años más tarde, Garrod descubre que los estudios de herencia que hizo Mendel en chícharos aplicaban para las personas y animales, pero en ese entonces ellos aún no sabían que era un gen, sino hasta 1944, Oswald, Collin y MacLean demostraron que el ADN y no las proteínas eran el encargado de transmitir las características hereditarias. Pero fue hasta 1953 donde Watson, Francis, junto con datos de Rosalind Franklin, descubren la doble hélice del ADN. Bueno, finalmente, el autor recomienda al creyente en Dios que no debe de negar de la ciencia, sino al contrario, debe abrazarla, porque así como es hermoso el volar de un águila y el florecer de una flor, es elegante el DNA y el ribosoma que traduce el RNA en proteína. Nuevamente, muchas gracias a todos por su interés y no olviden suscribirse a mi canal para conocer mi próximo video y seguir aprendiendo juntos. Nos vemos pronto.